tardes, queridos hermanos. Grato es poder encontrarnos nuevamente a esta hora todos los jueves. Estamos con el estudio del Evangelio de Lucas. Ya hemos avanzado bastante, estamos en el capítulo 5 y estamos viendo la forma en que el Señor Jesucristo fue desarrollando su ministerio en Galilea, en el norte de Israel, alrededor del mar de Galilea, en un trecho no muy largo, digamos, en cuanto a distancia. Allí se movió el Señor Jesucristo manifestando su autoridad para sanar sobre los enfermos, sobre los espíritus inmundos e incluso sobre la naturaleza. Ahora, ya llegamos al capítulo 5 y hay tres hechos importantes. Lo primero es el llamamiento de Pedro, que tiene que ver con una pesca, ¿cierto?, que milagrosa que el Señor allí hizo con el propósito de llamar la atención de Pedro y para llamarle a un ministerio particular, sacarlo del oficio normal que él tenía, que era de pescador, para constituirlo posteriormente en un discípulo de él y más que en un discípulo, en un apóstol más adelante. Luego tenemos la sanidad de un leproso, un hombre que había sido marginado por la sociedad, marginado también desde el punto de vista no solo social, sino religioso y también familiar. Tenía que vivir lejos, fuera del campamento, fuera de la ciudad, generalmente con otras personas que tenían el mismo padecimiento. Y el Señor Jesucristo mostró su compasión extraordinaria sobre este hombre al sanarle de su lepra. Luego, Lucas registra la sanidad del paralítico, este hombre que los cuatro amigos que tenían una fe tremenda en el Señor, no hallaban cómo ayudarlo, lo llevaron a Jesús, salvaron todos los obstáculos que había en el camino para finalmente introducirlo por el techo y el Señor Jesucristo lo sanó, pero no solo lo sanó físicamente, sino esencialmente lo sanó de su alma, del parálisis de su alma, como vimos la semana anterior. Llegamos entonces al capítulo 5, versículos 27 al 32, que relata otro de los acontecimientos singulares, importantes, que también están relatados en los demás evangelios sinópticos, Mateo y Marcos, al igual que Lucas. Hablan sobre este llamamiento que el Señor Jesucristo hizo a un hombre llamado Mateo o Leví, que era también el nombre que se conocía, ¿cierto?, de Mateo. Dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este acontecimiento me recuerda algo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué tienen de similar estos dos textos que acabamos de leer? Uno es narrativo, por supuesto, y el otro es un texto explicativo de la doctrina del Señor Jesucristo, aquí en el contexto del poder del Evangelio para salvar y también para llamar a aquellos que no tenían ninguna consideración desde el punto de vista del mundo. Eso nos está hablando de que el Señor no está mirando como el hombre ve, no está apreciando lo que el hombre aprecia para llamar a los suyos, para constituirlos, en el caso de los apóstoles, en hombres que iba a transformar Él en personas que llevaran el Evangelio y que posteriormente a su partida pudiesen llevar este Evangelio a todas partes del mundo, partiendo de Jerusalén, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice que
Dios escogió a lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo vil del mundo, lo menospreciado, lo que no es. No los sabios, ni los poderosos, ni los nobles. Con esto queda de manifiesto que Dios escoge conforme a su soberana voluntad y según sus parámetros y según su gracia que quiere manifestar en el corazón de las personas al llamarles a la salvación primero y en casos particulares específicos hacerles un llamado especial al ministerio, a servirle a Él como portavoces, como proclamadores del Evangelio. Y esta parece ser la lección central del episodio que tenemos aquí nosotros en Lucas, sobre el llamamiento de Mateo o Leví. Además de dejar en evidencia la inconsistencia de la religión humanista de los fariseos y escribas, cuyo fundamento descansaba en las obras meritorias del hombre y no en Dios. En el caso de la sanidad anterior al paralítico, también el Señor dejó de manifiesto y en evidencia los febles fundamentos de estos hombres, al no querer reconocerlo como lo que era verdaderamente Dios, porque solo Dios podía perdonar pecado, murmurando en sus corazones contra el Señor. Acá también murmuran, no contra el Señor directamente, sino contra sus discípulos, pero se implica que lo están haciendo contra el Señor. Mateo dice que también era una reprensión hacia el mismo Señor Jesucristo. Estos hombres pensaban que tenían la capacidad suficiente en sí mismos para poder granjearse el favor de Dios. Pensaban que sus obras eran meritorias y por eso el Señor tuvo que reprenderlos duramente. Hay al menos tres cosas importantes que es necesario resaltar en el pasaje. Primero, este llamamiento de Mateo es un llamamiento a dejarlo todo, absolutamente todo, sin excepción. Es un llamamiento también o un llamado que transforma. En el mismo llamamiento está el poder de Dios obrando y la gracia de Dios derramándose para cambiar absolutamente el corazón de este hombre. Y es un llamado que se extiende no solo a Mateo, sino a todos los pecadores en todas partes del mundo y en todas las circunstancias. Lo primero que es necesario pensar y tener claro quién era Mateo. Y aquí Lucas lo dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, o Mateo, ¿verdad? Como lo tenemos en el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 9. Un publicano. Ahora, ¿quién era un publicano? Es una palabra que se aplicaba a los recaudadores de impuestos, y en Palestina en ese momento los judíos odiaban la misma ocupación. Es quizás la ocupación, el trabajo, la función, la labor más odiada en ese tiempo, no solo en términos sociales, sino también en términos religiosos y en términos nacionalistas, como era natural del corazón de los judíos. En particular, los judíos despreciaban a cualquiera de su propia raza que consintiera en el trabajo para los usurpadores romanos, porque era una especie de vendepatria, una persona que se rebeló en contra de sus mismos connacionales al ofrecerse como un recaudador de impuestos en manos de los romanos, ¿cierto?, para llevarles los pocos recursos que ellos tenían a los romanos. Juan el Bautista dio a entender que el trabajo de un recaudador de impuestos, quiero decir, no era malo en sí mismo. Lucas capítulo 3, versículo 13 lo dice. Pero hay pocas dudas de que la gran mayoría de los titulares de ese cargo se enriquecieron mediante la extorsión y la opresión. Estas son dos cualidades que podríamos decir tristes, lamentables, que tenían de carácter estos hombres. Extorsionaban y oprimían a las personas para tomarles su dinero. Y eso era absolutamente condenado. Este empleo de recaudador estuvo acompañado de grandes tentaciones siempre. Para los impuestos se cobraban, porque los impuestos se cobraban por una suma al recaudarlos de individuos y tenían el poder de exigir más de lo debido. Es decir, ellos eran acompañados muchas veces a través del poder de la autoridad romana por algunos soldados romanos que entonces presionaban para que las personas pudiesen darle más de lo que debían recaudar. Además, en todos los países, la subida de impuestos para una potencia extranjera, siendo un negocio odioso, no muchos de los nativos, no muchos de los nacionales optarían por trabajar en él.
excepto los de menor categoría y carácter, es decir, las personas que no tenían nada que perder en un sentido, y también las personas ambiciosas que querían enriquecerse a través de este oficio. Por lo tanto, en la ejecución de esta labor, estos hombres no dejaron de llevar las cosas al máximo, recaudando los impuestos con rigor y enriqueciéndose con el botín del pueblo. De ahí que esta clase de publicanos en todos los países se convirtiera en objeto de odio de la mayoría de las personas. En Judea, especialmente, fueron particularmente infames porque el pago de impuestos a los paganos era considerado por muchos como poco mejor que la apostasía de su religión. Es decir, el que pagaba impuestos a los paganos era una especie de idólatra también en ese sentido, y el que cobraba impuestos en realidad era una especie de una persona que estaba destruyendo o renegando su religión. Esta circunstancia, junto con la injusticia que hemos mencionado recién que los publicanos solían cometer en la ejecución de su oficio, les trajo una malísima reputación, y por eso eran clasificados como pecadores entre las prostitutas, los borrachos, los ladrones, los asesinos. En esa línea eran calificadas estas personas. Por eso la mayoría de la gente, especialmente los religiosos, los legalistas, los fariseos, los escribas, no querían juntarse con ellos, no querían tener ninguna relación con ellos, rehuían de su compañía. Y Mateo era uno de estos publicanos, odiados por su propio pueblo, aunque no se consigna si su carácter era consecuente con esa mala reputación que tenían los de su oficio. Sin embargo, se subentiende que de alguna manera sí participaban de esta forma en la extorsión del pueblo, en quitarle los dineros que la gente se ganaba. Generalmente se piensa que los impuestos que recaudó Mateo fueron los impuestos a las mercancías transportadas por el mar de Galilea, una especie de aduana. Era como una especie de agente aduanero entonces ahí en el mar de Galilea. Esta mala fama de los recaudadores de impuestos le llevaba a ser considerados como los más viles de los pecadores. Alguien escribe al respecto. Cuando un judío ingresaba en el servicio de aduanas, se le consideraba un marginado de la sociedad. Era descalificado como juez o testigo en una sesión judicial y fue excomulgado por la sinagoga. Y ante los ojos de la comunidad, su desgracia se extendía a su familia. Es decir, era una persona totalmente despreciada y despreciable. Esta es la persona en la que se centra el relato de Lucas. Es en nuestro texto de hoy. Un hombre aborrecido por la sociedad de su tiempo, marginado, podríamos decir, de sus derechos civiles porque no podía comparecer en un juicio y ser un testigo fiable, ¿verdad? Confiable, y además no se consideraba adecuado su testimonio. Y religiosamente también era una persona marginada y mirado con desdén por sus compatriotas. Esta es la situación del hombre con el cual se encuentra el Señor Jesucristo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, es decir, en plena faena. Ahora, el Señor va a ese lugar no al azar, no circunstancialmente, no como que se encontró de pronto con Mateo. Él sabía dónde estaba Mateo. Él sabía con quién iba a tratar. Él sabía el carácter de Mateo. Él conocía perfectamente su función y además la mala fama que tenían los recaudadores de impuestos en general. Después de estas cosas, después de sanar al paralítico y confrontar a los escribas y fariseos, donde demostró su autoridad divina, Jesús salió de la casa y puso su mirada en un hombre que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. El texto dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano sentado al banco de los tributos públicos. Vio. Es una palabra interesante, porque es más profunda que una mirada superficial. No significa que fue pasando por al lado y lo miró y siguió, ¿cierto? Sino que puso su mirada en él, y esta mirada es una mirada escudriñadora, la de Jesús. Su caminar por este lugar no fue al azar, no era un simple paseo. Jesús buscó a un hombre específico, puso su mirada en él y le habló. La mirada de Jesús
es penetrante. No vio a Mateo como nosotros lo vemos los hombres, o como lo veía en ese tiempo, ¿cierto?, la comunidad judía que estaba alrededor del mar de Galilea. No lo vio como un hombre despreciable, no lo vio como un hombre odiado, no lo vio desde la perspectiva de la mirada que los demás tenían respecto de él. Tampoco lo vio como el mismo Mateo se veía a sí mismo, un hombre quizás exitoso y rico por causa de tener este trabajo, porque esto le traía ingentes ganancias y eran personas normalmente ricas. De hecho, más adelante dice que hizo un gran banquete en su casa y invitó a mucha gente, y para eso implicaba que tenía una casa bastante grande y que entonces era una persona de muchos recursos. Jesús no lo vio como un hombre despreciable, no lo vio como un hombre rico y exitoso, no. Jesús lo vio como un hombre necesitado de su gracia. Lo vio como un hombre necesitado de su gracia, y eso marca una diferencia notable en cómo nosotros vemos a las personas o en cómo nosotros pensamos de nosotros mismos. Jesús tiene una mirada penetrante que va a lo profundo del alma y escudriña lo que hay allí, y el Señor sabe cuál es la necesidad más grande del ser humano. La necesidad más grande del hombre es gracia. Sin gracia, sin la gracia de Dios, el hombre está completamente perdido. Y este hombre podía ser exitoso a su vista y a la vista de los demás colegas que trabajaban en el oficio. Podía ser un hombre odiado y despreciado, desechado por la sociedad. Pero a la vista de Jesús era un hombre necesitado, porque él vio su alma, no sus éxitos superficiales, o no lo vio desde la perspectiva nacionalista en que lo veían los demás y lo consideraban un traidor. Lo vio como un hombre marginado de la gloria de Dios por su pecado. Un hombre que requería urgentemente ser librado de la esclavitud espiritual en la cual se encontraba. Y esa es la mirada distinta del Señor Jesucristo. Por eso este ver no debe pasar así como si. Y vio a un publicano llamado Leví, puso su atención en él, lo miró atentamente y obviamente descubrió lo que había en su corazón y la necesidad de su alma. Aprendemos, por tanto, a través de esto, de la gratuidad de la gracia divina, que a veces llama y convierte a los pecadores a Cristo cuando no piensan en Él ni lo buscan. Mateo no estaba buscando al Señor Jesucristo, estaba realizando su oficio. Poco pensaba Leví ahora en un Salvador, mucho menos lo buscaba. Sin embargo, aquí el Señor se acerca, pone su mirada en él y lo llama. Y eso con un llamado eficaz. Mateo, un publicano. Zaqueo, un extorsionador, un publicano y uno de los jefes de los publicanos. Saulo, un perseguidor de la iglesia, un hombre terrible que él era testigo cuando fue muerto, lapidado Esteban, ¿recuerda? Un hombre que se metía a las casas y sacaba a las mujeres y las llevaba para presentarlas a las creyentes delante del concilio para que pudiesen incluso meterlas en la cárcel. Todos estos hombres, efectivamente llamados por Cristo como ejemplos y evidencias del gran poder de la gracia redentora de Dios. Y eso implica que si Mateo no estaba fuera del poder de la gracia redentora de Dios, ninguna persona lo está. Si Pablo no estaba fuera de la gracia redentora de Dios, ninguna persona lo está. Si Simón el Celote, que posteriormente también lo llama, ¿cierto?, para ser uno de sus discípulos y de sus apóstoles, no está fuera de la gracia de Dios, ninguna persona lo está. La gracia de Dios es suficiente, el poder de Dios es suficiente para llamar, para salvar y para comisionar. Y esto es lo que está mostrando aquí, que el Señor puso su mirada en Mateo para redimirlo. Esto es lo que implica las palabras sígueme. Este no solo es un imperativo, sino también lleva implícita la autoridad y el poder para actuar en el corazón de la persona que está llamando. Cuando Jesús le dice aquí, sígueme, no solo le está diciendo algo que Mateo podía o no podía hacer, sino que está implícito en el llamamiento, el poder de la palabra de Dios, de ese llamamiento para cambiar el corazón de Mateo y para que siguiera al Señor Jesucristo. El texto nos habla del poder de Cristo, que Cristo ejerció sobre la mente, la voluntad y los afectos.
sígueme. Y luego se levantó y lo siguió. Había poder en su palabra, había poder en su llamamiento. Y esa es la demostración más allá de toda otra cuestión de que Cristo es Dios. Tiene autoridad absoluta para llamar a quien Él quiere, soberanamente, derramando su gracia salvadora sobre su corazón y llamándolo a un oficio especial. Es un llamado radical, porque es un llamado a dejarlo todo, absolutamente todo, que está implícito en el sígueme de Jesús. Y dejándolo todo, dice, esta es la respuesta de Mateo, se levantó y le siguió. Quizá para nosotros pase un poco desapercibido lo que Mateo debía dejar para seguir a Jesús, pero es importante pensar un momento en ello. Nos ayuda para aplicarlo también a nuestra vida. Nos ayuda a pensar cuál fue el costo que tuvo Mateo de seguir al Señor Jesucristo. La ruptura de Mateo con su trabajo fue mucho más radical que la que tuvieron que hacer Pedro y los demás pescadores cuando fueron llamados a seguir a Jesús. Porque, inclusive la Biblia lo dice, Pedro y sus amigos, ¿cierto?, los pescadores, en un momento determinado volvieron, y en más de un momento determinado volvieron otra vez a su faena de pesca, pero Mateo nunca más podía volver a ser un recaudador de impuestos. El trabajo de Mateo era muy lucrativo y una vez abandonado no se podía volver a él porque había muchos otros que estaban deseosos de tomar esa función, estaban esperando la posibilidad para poder enriquecerse, por supuesto. John MacArthur dice: la decisión de Mateo fue definitiva. Estaba abandonando su profesión para siempre. Mateo hizo una ruptura más drástica con su pasado que sus compañeros apóstoles que eran pescadores. Quizás nosotros no tuvimos que dejar tantas cosas, quizás nosotros no tuvimos un costo tan alto que pagar en este sentido, del punto de vista de nuestra profesión o del punto de vista de nuestro oficio. Pero Mateo tuvo que pagar un alto costo, de tal manera que esto, dejándolo todo, se levantó y le siguió. No es algo simple, no es algo simple. Lo primero habla del costo, lo segundo habla de su disposición y determinación, y lo tercero habla de su disposición a caminar con el Señor. En respuesta al llamado de Jesús, Leví lo abandonó todo, se levantó y lo siguió. Estaba dejando atrás un puesto de gobierno seguro y la posibilidad de una gran riqueza. Pero para él no contaba nada comparado con el privilegio que ahora era suyo. Y aquí está donde el Señor cambia nuestros afectos. Aquí está donde es evidente que el Señor cambia nuestras intenciones. Y es evidente que el Señor cambia también nuestros anhelos, nuestros deseos. Aquí Mateo se dio cuenta de que lo que dejaba no tenía ninguna comparación con aquello que él iba a alcanzar al seguir al Señor Jesucristo. Fue evidencia de su nuevo giro, de su genuino giro a Dios, es decir, de su conversión verdadera. Sígueme siempre indica un compromiso de por vida, no era circunstancial, no era por un momento, no era por una situación particular nada más, era para seguir permanentemente al Señor Jesucristo. Sígueme, está diciendo, cuando todo sea color de rosa y cuando las cosas se pongan difíciles, también allí sígueme. Sígueme aunque te cueste todo, sígueme aunque lo pierdas todo, sígueme aunque nadie más lo haga. Ese es el llamamiento que está haciendo el Señor. Y ese es el llamamiento que hace también a toda persona con la cual el Señor se encuentra a través del Evangelio en el día de hoy. No está presente físicamente el Señor, pero lo está a través de su iglesia y a través de su Espíritu Santo y sobre todo por medio de su palabra. De tal manera que cuando predicamos el Evangelio le estamos diciendo a la gente esto: sigue a Jesús, camina con Él, vive para Él. Cuando las cosas vengan bien y cuando las cosas vengan mal. Y esto nos lleva a lo segundo. Primero era un llamamiento a dejarlo todo, luego es un llamado transformador, que ya vimos algunas cosas así al pasar recién. Es un llamado transformador en el poder
en el llamamiento del Señor para hacer lo que Mateo no podía hacer por sí mismo. ¿Recuerdan cuando el Señor se pone fuera de la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera? Le da una orden, pero era una orden que era imposible para Lázaro escucharla siquiera, menos aún obedecerla, porque estaba muerto. Sin embargo, en ese llamamiento, Lázaro, ven fuera, estaba implícito el poder de la vida para que este hombre se levantara y saliera. Y en este llamamiento a Mateo, sígueme, está implícito también el poder del Señor para transformarlo en una persona distinta. El cambio drástico de Mateo, al aceptar el llamado de Jesús, evidencia el poder y la autoridad de Jesús para cambiar radicalmente la vida de una persona. Y esto es conversión. Es un cambio radical. Obviamente que posteriormente se sigue, ¿cierto?, una transformación progresiva. Sin embargo, ya la transformación vital, esencial, se produce en el momento del encuentro personal con el Señor Jesucristo. Lucas dice que Mateo se levantó y le siguió. Ese levantarse no solo indica que se puso de pie físicamente, se separó, ¿cierto?, de donde estaba, en el lugar donde cobraba los tributos, sino también implica levantarse espiritualmente, salir de un lugar específico en el cual se encontraba. ¿Cuál era ese lugar? La recaudación de impuestos. Ese era el oficio. Para eso vivía Mateo en ese momento. Pero cuando dice se levantó, implica que él estaba dejando ese lugar para siempre. Esta respuesta de Mateo es imposible naturalmente por lo que conocemos de la doctrina de la antropología bíblica. Esta respuesta es imposible para el hombre natural, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre no está capacitado para responder de forma natural al llamamiento del Señor por causa de su pecado, que lo condiciona. Por eso es menester que el poder de Dios acompañe ese llamamiento. Por eso se habla de llamamiento eficaz. Es importante que el poder de Dios, o es imprescindible que el poder de Dios acompañe ese llamamiento para que el ser humano responda, quiero decir, al mismo. Aquí se ve la maravillosa eficacia de la palabra de Cristo y su obra interior en el corazón de la persona. Que en un momento puede alterar el corazón del hombre y hacer que desprecie lo que antes le era más cercano y apreciado. En este caso, la labor que realizaba Mateo. Y esto se hizo no solo mientras Cristo vivía en la tierra, no solo mientras Él puso sus pies sobre este mundo, no solo cuando se encontró con Mateo, no solo cuando se encuentra con Pedro, sino hoy lo hace a través de su iglesia, por medio de la predicación del Evangelio. Dios sigue cambiando corazones y llamando a su obra. Dios sigue transformando vidas. Dios sigue haciendo un cambio radical en las personas para que lo sigan a Él. Es un llamado que transforma, que cambia todo el ser de una persona. Es un llamado poderoso y eficaz. El cambio que experimentó Mateo se puede resumir en 4 actitudes que vemos aquí, algunas de ellas ya mencionadas anteriormente. Estas 4 actitudes dan evidencia de que el cambio de Mateo no solo fue la expresión, ¿cierto?, o no fue la expresión de sus labios, sino fue la realidad de su vida. Primero, el cambio de ocupación en obediencia a Cristo. El cambio de oficio, el cambio de ocupación en obediencia a Cristo. Ya no ganaría más dinero cobrando impuestos, sino ahora ganaría almas por medio de la predicación del Evangelio, al dejar para siempre ese oficio de cobrador de impuestos de los tributos públicos y enrolarse en el ejército del Señor Jesucristo. Al seguirlo a Él, entonces ahora Él sería una persona que no ganaría dinero, sino que ganaría almas por medio de la predicación del Evangelio. Hay un cambio de oficio. El dejarlo todo implicó eso. El salir de allí implicó eso. El seguir a Jesús implicó eso. La regla es continuar en esa vocación en la que estábamos, a menos que la providencia de Dios, por ejemplo, si lo aplicamos en el día de hoy a nosotros, a menos que la providencia de Dios o alguna otra razón justifique el cambio. Por supuesto, el Señor nos está pidiendo a todas las personas que dejen su oficio
y lo sigan. Está pidiendo a personas en particular y específicamente al llamado al ministerio a personas que dejen su oficio para que lo sigan a él. No es una regla, es una situación puntual, histórica, pero nos está dando ciertas pautas. Y la pauta principal aquí es que debemos estar dispuestos a dejar todo aquello que era nuestra fascinación antes, nuestra atracción antes, por algo mucho más grande y glorioso que es servir en la obra del Señor. Que es ser un instrumento en las manos de Dios para llevar este precioso evangelio. Que es ser un canal por medio del cual el Señor bendice a otras personas. Y por qué no, ¿verdad?, salva a otras personas. Y esta es la situación de Mateo. Estuvo dispuesto a dejar su oficio, a cambiar de oficio. La segunda evidencia es el sacrificio implicado. Nosotros ya vimos algo. Leví sacrificó la fuente de su riqueza. Eso era lo que más le producía a él la satisfacción material que él requería, y más que eso, porque era un enriquecimiento bastante lucrativo que tenía con aquello. Los publicanos se hicieron ricos. Sin embargo, él no dudó en abandonar esa fuente de riqueza que trajo ingentes pérdidas para él, el hecho de abandonarlo, desde la perspectiva humana. Pero, y aquí está lo más maravilloso, le trajo preciosas e incontables ganancias eternas. Como dice Pedro, que nos dio una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Mateo estaba apreciando lo que realmente importa, lo que trasciende, lo que permanece para siempre. Estaba comenzando a entender lo que era hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. Ya no estaba preocupado por lo que implicaba, ¿cierto?, un trabajo que le daba grandes ganancias. Esa no estaba puesta su mirada allí, sino que su tesoro ahora cambió. Y era la persona del Señor Jesucristo. Y era la obra del Señor Jesucristo. Y era el servicio al Señor Jesucristo el que él asumía con gozo. De tal manera que hizo un sacrificio de dejarlo todo. Y para eso se necesita mucha gracia, no es tan simple. La tercera evidencia es su identificación con Cristo. Tuvo una identificación inmediata con el Señor Jesucristo. No actuó como Nicodemo, quien vino en la noche, recuerdan al Señor, para que no lo vieran a escondidas en las penumbras de la noche para hablar con Jesús, porque sabía que en el Señor Jesucristo había algo especial y que el poder que se manifestaba en Él, la sabiduría que se manifestaba en Él, era imposible si Dios no estuviera con Jesús. Sin embargo, vino a escondidas. Tampoco fue como José de Arimatea, que era discípulo en secreto del Señor y que al final, cuando él finalmente fue muerto en la cruz, él pidió a Pilato que le diera el cuerpo para ir y sepultarlo en su jardín donde había una tumba. No, él no era neutral. Mateo no fue un creyente submarino, como podríamos decir en el día de hoy, llamar a aquellas personas que no se identifican públicamente con el Señor Jesucristo. Él salió directamente, se identificó con Jesucristo para ir a donde el Señor le dijera que fuera y sufrir o regocijarse como sufrió y se regocijó. Se identificó públicamente y de inmediato con Jesús. No dejó simplemente los tributos públicos, sino que tomó el camino correcto y lo hizo en forma pública. ¿Cómo lo sabemos? Porque hizo una fiesta. Porque hizo una gran celebración e invitó al Señor Jesucristo ahí. Y en esa gran celebración es evidente que Él se identificó con el Señor, delante de todos sus amigos. Y esta es la cuarta evidencia. Su preocupación por sus semejantes. Su preocupación por sus semejantes, porque dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es decir, él se regocijó de tal manera de ese llamamiento especial, de ese cambio sustancial en su interior, en el alma de Mateo,
que él invitó a muchos otros amigos, invitó al Señor Jesucristo y estuvieron mucho tiempo allí comiendo juntos. Y obviamente allí también se producía la comunión y la conversación, que él seguramente estaba dispuesto a que se ocurriera con el propósito de que otros también conocieran al Señor. Por eso, él se preocupó por sus semejantes. Hizo una gran fiesta en su propia casa y hubo gran compañía de publicanos y otros que se sentaron con ellos. ¿Por qué hizo este festín? Leví entendió la naturaleza humana, sabía que vendría más gente a una fiesta de esta naturaleza y particularmente a quienes invitó, lo que sí se relacionaban con él, eran otros publicanos y seguramente otras personas marginadas social y religiosamente en ese contexto. Llamó a los publicanos. Tenía la intención de decirles por qué había decidido dejar el negocio. Seguramente muchos de ellos quedaron sorprendidos. ¿Cómo? ¿Por qué dejaste este trabajo tan bueno? Hay tanta gente que desea, anhela ese trabajo. ¿Por qué lo dejaste? Y entonces él los invitó para explicarles ahí. Hizo una profesión pública de su fe. Tenía la esperanza de que, así como había experimentado un beneficio salvador personal, esos otros también desearían compartirlo con él. Él quería no solo que su gozo, si eso, cierto, verdad, fuese una realidad, sino también que el gozo de los demás pudiese llegar. Y él sabía que solamente podía llegar cuando Jesús derramaba su gracia en el corazón de él. En otras palabras, su amor por los perdidos se encendió en él. Deseaba compartir con otros las maravillas de la redención. Y eso debe estar en el corazón de cada uno de los creyentes. Si nosotros queremos hacer un círculo con barreras, con muros, ¿cierto?, para no dejar entrar a la gente que necesita precisamente con urgencia que la gracia de Dios los llame a salvación, entonces no hemos entendido cuál es el mensaje. Mateo sabía que debía compartir con otros esa gran noticia que transformó su vida. Por tanto, estas 4 son evidencias de que este hombre realmente fue convertido en ese llamamiento. Cambió su ocupación en obediencia a Cristo. Sacrificó muchas cosas. Se identificó públicamente con Cristo y manifestó una preocupación por sus semejantes. Todo esto muestra el poder transformador de la gracia de Dios. Cuando desciende sobre la vida de una persona. Por eso es que insistimos una y otra vez. La razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra no fue para cambiar las estructuras sociales que mucha gente en el día de hoy parece que fuera una especie de moda. Están preocupados de cambiar las estructuras sociales, están preocupados de la justicia social, ese término que se ha usado lamentablemente por la teología liberal de estos días y que no pocos cristianos han tomado para sí como si fuera la panacea. No, Jesús vino a cambiar el corazón del hombre como cambió el corazón de Mateo. Jesús vino a transformar sus deseos, sus anhelos más profundos, para que ahora su mirada estuviese puesto en otro lugar. Haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra. Viviendo para las cosas eternas y no para las cosas circunstanciales y pasajeras de esta vida. Cuando la gracia de Dios desciende sobre el corazón de una persona es incomparable el gozo que es imposible guardarlo para sí. Aquí tenemos a un pecador cuya vida da un giro completo por causa de Jesús y que está ansioso por compartir con Cristo, a Cristo, a sus amigos. Esto es el poder de la palabra de Dios, el poder de la gracia de Dios obrando en la vida de una persona. En tercer lugar, es un llamado al arrepentimiento a todos los hombres, a todos los pecadores. Versículo 30 y 32. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La acusación mordaz y malintencionada de los fariseos y escribas manifiesta el verdadero corazón de un legalista. Son el ejemplo más evidente de lo que significa ser un legalista. Es una persona que cree ser mejor que los demás sobre la base de sus propias obras y le molesta cuando el Señor soberanamente llama a personas a quienes ellos desprecian. No podían entender cómo Jesús y sus discípulos comían con hombres considerados como la escoria del punto de vista espiritual, social y moral. No podían comprender cómo el Señor Jesucristo se sentaba con aquellos que eran despreciados por ellos. Y entonces hicieron una acusación malintencionada. Estos hombres descansaban todo su sistema religioso en las obras humanas. Y cuando eso ocurre, esto impide ver y entender la gracia de Dios. Cuando alguien descansa en lo que puede hacer para agradar a Dios, para granjearse el favor de Dios, entonces no puede entender lo que es la gracia. Es imposible. Y estos hombres no entendían la gracia de Dios. Estaban ciegos a la verdad. Y no lo entendieron hasta el final. Un legalista es un enemigo de la gracia, sin duda. Y estos hombres eran enemigos de la gracia. La razón de su ira y su resentimiento está en el hecho de que Jesús y sus discípulos estuvieran sentados en la misma mesa de publicanos y pecadores. Los judíos y los griegos, y los egipcios, quiero decir, y de hecho otros pueblos antiguos también, eran muy escrupulosos con quienes comían, al igual que los hindúes hasta el día de hoy lo hacen, las castas hinduistas. Se recordará que José, en Génesis 43:32, cuando estaba en Egipto, comió con sus hermanos aparte y los egipcios solos. ¿Por qué? Porque era abominación para los egipcios comer con hebreos. Cristo, al sentarse a la mesa con estos publicanos despreciados y excomulgados, rompió las reglas de esa casta, de las cuales la separación en la mesa era el símbolo más evidente. El Hijo del Hombre se identificó con los hombres en una forma cercana y eso también es algo extraordinario. Así como tocó a un leproso y era imposible tocar a un leproso, eso estaba penado en todos los sentidos, en todos los aspectos. Así también se sentó con pecadores en la misma mesa. ¿Por qué? Porque él mismo lo dijo en Juan. Porque no vino a condenar al mundo, sino vino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado. De tal manera que él vino a esta tierra, se identificó con el hombre, buscó al hombre porque el hombre no le buscó a él. Y sigue haciendo exactamente lo mismo en el día de hoy. La pregunta de estos hombres es una pregunta retórica. Más bien planteaba una reprimenda porque veían en el hecho de que Jesús se sentara a comer con pecadores un verdadero escándalo moral y ritual. Es imposible. Nosotros no aceptamos eso. Eso es propio de los religiosos. Mira, ese no hace lo que yo hago. ¿Recuerda la parábola del publicano y del fariseo que el Señor Jesucristo va más adelante, lo va a registrar Lucas? Va a decir, estos hombres pensaban que todo lo que ellos hacían, por todo lo que ellos hacían, entonces estaban bien con Dios. El publicano dice, no tengo nada, sé propicio de mi pecador, y el Señor dice que él se fue justificado primero a casa antes que el fariseo. El orgullo religioso es terrible. El orgullo religioso mata la gracia. La deja de lado completamente. El orgullo religioso odia la gracia. Ellos, los fariseos, jamás se sentarían con pecadores a la mesa. Nunca compartirían con hombres de mala reputación. La implicación es obvia. Ellos creían que eran justos. ¿Por qué se enojaron tanto? Porque ellos creían que eran justos. Y ahí está la respuesta del Señor Jesucristo. Él conocía no solo su murmuración, sino conocía también el estado de sus corazones. Así como podía ver claramente el estado del corazón de Mateo como un hombre necesitado de la gracia de Dios, así también ve el corazón orgulloso de estos hombres y sabe que el problema básico es que estos hombres se consideraban justos.
Y por eso no creían necesitar la gracia de Dios. Jesús respondió de 3 formas aquí. En Lucas se registran 2, Mateo añade una tercera. Toma la palabra el Señor y responde a la acusación contra sus discípulos, apuntando al meollo del asunto, la pretensión de justicia de los fariseos y escribas. Y este es el punto focal en esta confrontación. Porque el Señor Jesucristo sabía que el problema de estos hombres era su orgullo, por eso despreciaban a nosotros. Estas 3 partes están aquí claramente, 2, como dije, en el versículo 31 y 32 y una en Mateo. La primera parte de la respuesta. Le respondió con una analogía. Versículo 31. Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, o la medicina. Tomada de la medicina. A través de esta analogía le señala algo que es muy obvio. Los que están sanos, y aquí estaba apuntando a ellos, a los que creían que estaban sanos. Los que están sanos, le hacen los fariseos y escribas según su propio criterio, no tienen necesidad de médico, eso es evidente. ¿Qué una persona sana? ¿Para qué? ¿Con qué propósito va a buscar a un médico? Con esto les está diciendo, si ustedes son sanos, y aquí la analogía apunta justo, ¿cierto? Si ustedes son justos, entonces no requieren de un médico. Y Jesús aquí se está comparando con el médico. Sino, los que requieren un médico son los enfermos. Eso también es obvio, es de perogrullo. Jesús se compara aquí con un médico y compara a aquellos hombres que están enfermos con los pecadores y publicanos con los que se sentó a la mesa. Esa es la implicación directa. Estos hombres con los cuales me senté, estos hombres están enfermos y necesitan un médico. Ahora aquí hay una explicación que dar. Algunos dicen, bueno, ¿el hombre está enfermo o está muerto? Y el hombre está muerto en delitos y pecados. Eso es lo que dice Pablo. Ya en la revelación prescriptiva en Efesios. Pero aquí Jesús está usando una analogía nada más, para mostrar que las personas que se creían justos, entonces se creían que estaban sanos y en consecuencia no necesitaban a alguien que viniese a sanarlos de su condición. Pero aquellos que sí estaban enfermos, aquellos que reconocían, en otras palabras, su condición perdida delante de Dios, que no tenían ninguna capacidad de salir de esta situación por sí mismos, estas personas sí necesitaban a alguien que los viniera a curar de su condición. Obviamente, la analogía apuntaba a desnudar la hipocresía de estos hombres que creían que no necesitaban un médico para su alma. No necesitamos ningún médico para nuestra alma. No veían pecado en sí mismos, pero sí en los demás. Aquellos que no cumplían con los estándares de su sistema religioso, frío y vacío, eran despreciados por ellos. Y entonces ellos decían, esos hombres son los enfermos. Nosotros no, nosotros estamos sanos, nosotros somos justos. En otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo sanó a un ciego de nacimiento, relatado ahí en Juan capítulo 9, el Señor les dice algo tremendamente punzante también a ellos. Y aquí no tiene que ver con la enfermedad en general, como en la analogía, sino que tiene que ver con la ceguera. El Señor compara esta ceguera física de la cual sanó al ciego de nacimiento con la ceguera espiritual de ellos. Versículo 39 de Juan 9. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados, para los que no ven, que reconocen que son ciegos y que necesitan la vista espiritual, puedan ver. Y los que ven, es decir, los que creen que no tienen necesidad porque ven y tienen claridad y tienen una visión clara de las cosas espirituales, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y aquí está la aplicación. Jesús le respondió,
Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está el problema. Ahí está el problema. La segunda parte de la respuesta la tenemos en Mateo, capítulo 9, versículo 12 y 13, específicamente el versículo 13. Dice, al oír esto Jesús les dijo, es decir, la murmuración que hacían contra él porque se sentaba con publicanos y pecadores, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Id pues lo que significa. No importan tanto los rituales religiosos, lo que realmente importa es que ustedes reconozcan que necesitan misericordia. Y la tercera parte de la respuesta es una declaración de autoridad sobre la razón de su venida. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Personas justas. Esto también era cierto en dos sentidos. Nuestro Señor vino a buscar y salvar a los perdidos. No vino al hijo mayor, sino al hijo pródigo. No al rebaño que estaba dentro del redil, sino a la oveja descarriada. En un sentido inferior y externo, estos fariseos eran realmente, como se llamaban a sí mismos, los justos, Hasidim, así se llamaban ellos, los justos. En otro sentido, solo eran legalistas y se engañaban a sí mismos. Lucas 18:9, Mateo nos dice que él reprendió aún más su exclusividad altiva y despiadada al tomar prestada una de sus propias fórmulas y les pidió que vayan y aprendan el significado de Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, eso es lo que ustedes necesitan y eso es lo que deben reconocer. No importa lo externo, lo aparente, sino lo real. Porque esto externo, estas obras, lo único que hacen es alimentar el orgullo. Y se convierte entonces en un sustituto de la religión del corazón. Esto es hipocresía. Los fariseos fueron condenados no solo por Cristo, sino por su propio Talmud fariseo, y después del 70 después de Cristo, el mismo nombre cayó en tal descrédito entre los judíos mismos como sinónimo de codicia e hipocresía que se convirtió en un reproche y fue eliminado como título. Estos hombres tenían el gran problema que pensaban que eran justos, y ese es el gran problema de la mayoría de la gente. Cuando se les confronta con el Evangelio y se les dice que tienen una necesidad imperiosa de arrepentimiento y de confiar en el Salvador, que por eso vino el Señor Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido, y ellos son parte de los perdidos, estas personas dicen, nosotros somos justos. Esta es la religión humanista, que brota del corazón humano, que intenta hacer una escalera para llegar al cielo, que intenta añadir una serie de preceptos para poder llegar a tener una relación con Dios. Pero el Señor le dice, no vengo a llamar a las personas, vengo a llamar a los pecadores, al arrepentimiento. ¿A quiénes? ¿Acaso ellos no, por supuesto, sí, sino quienes reconocían realmente su condición? Por lo cual lo que Jesús hizo al sentarse a la mesa y comer con los pecadores es consecuente con la razón por la que había venido a esta tierra, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Noten que le dice, no he venido a esto sino a esto otro. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es la razón de la venida del Señor Jesucristo. Vino a llamar a los hombres perdidos a que creyeran en Él, a que se arrepintieran, se produjera un cambio sustancial en su manera de pensar, en su manera de sentir y en su manera de actuar. Es decir, que fuesen impactados estas tres áreas de la voluntad, de la personalidad humana, que es su mente, que son sus emociones, sus sentimientos y también su voluntad. Eso es arrepentimiento genuino, un giro total, completo. Ver las cosas de la perspectiva de Dios y no la del hombre. Y confiar en el Señor Jesucristo. Esto es lo que necesitan las personas. Otra vez tenemos el Evangelio aquí claramente en la actitud del Señor Jesucristo. En conclusión,
Y aquí vamos a mencionar 4 cosas que son necesarias que queden en nuestra retina como conclusión a lo que hemos dicho. El llamado de Jesús a Leví o a Mateo muestran 4 cosas. Primero, el poder de la gracia que llama a pecadores al arrepentimiento. Leví o Mateo pertenecía a una clase que era un proverbio de la maldad, publicano. Sin embargo, incluso él de inmediato lo dejó todo, se levantó, siguió a Cristo y se convirtió en un discípulo. ¿Por qué? Porque el poder de la gracia hace ese milagro extraordinario en las personas, cambia su percepción totalmente y ya no tienen problemas en vivir de una manera totalmente distinta. Aunque todo el mundo siga el mismo camino que ellos seguían, ellos siguen un camino distinto, siguen a Cristo. Ese es el poder de la gracia que llamo. Segundo, la obediencia al llamado de Cristo trae gozo. Trae gozo. Leví hizo una gran fiesta en su propia casa. Y eso es lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo lo dijo a través de las parábolas de la moneda perdida, de la oveja perdida y del hijo perdido, el hijo pródigo, ¿verdad? Que hay gozo en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es exaltado el Redentor cuando un pecador se arrepiente, porque esa sangre es eficaz precisamente para salvarles de todos sus pecados, para perdonarlos de todos sus pecados. Hay gozo. En tercer lugar, las almas convertidas desean promover la conversión de otros, lo que dijimos hace un momento. Leví invitó a una gran compañía de publicanos a participar en su fiesta. Lo más probable es que estos hombres fueran sus viejos amigos y compañeros, como dijimos. Sabía bien lo que necesitaban sus almas porque él había sido uno de ellos y ahora quería que ellos fueran también como él. Experimentaran el poder de la gracia en su vida. Y en cuarto lugar, el principal objetivo de la venida de Cristo al mundo lo tenemos en esta frase. No vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Se puede leer, no vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra llena de pecadores, perdidos absolutamente, y vino a llamar a esos hombres al arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios obra en el corazón de una persona y esa persona reconoce su condición delante de Dios, sabe que es un pecador y que ha ofendido infinitamente al Dios infinito, sabe que necesita una gracia infinita para ser salvo. Y esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas y nos dé también un mayor gozo en nuestro corazón para poder compartir con otros este mensaje glorioso que cambió nuestras vidas y que también está disponible para cambiar la vida de todos aquellos que se arrepienten y creen en Jesús. Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos encuentros especiales que tienen tantas enseñanzas para nosotros, estos encuentros de Jesús con personas en particular. Y cómo, Señor, este llamamiento especial que haces eficaz para la salvación de las personas, no solo es eso, sino también en muchos casos y en casos específicos, particulares, tú también llamas para que esas personas sean transformadas en tu siervo, Señor, como es el caso de Leví, de Mateo, que finalmente, como la mayoría de sus discípulos, estuvieron dispuestos a dar su vida por ti. Porque entendieron que lo que dejaban aquí era infinitamente inferior a lo que ganaban al seguirte a ti y vivir para ti, incluso morir por ti, Señor. Gracias. Padre, ayúdanos, enséñanos, aplica tu palabra a nuestro corazón y transfórmanos en mejores siervos tuyos, en mejores instrumentos en tu mano. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.